Bienvenidos un día más a mi canal, chicos. Yo soy Zoe, por si no me conocías, y vamos a volver a reaccionar a un temita de Sleep Token. Hoy estoy intentando estar más calmada que la última vez, la verdad. Como le dije en el vídeo anterior, no sé qué esperar esta vez, sinceramente, ya que la última vez, en la última canción que sacaron un reggaetón. Y dices tú, pero ¿de cuándo? ¿A dónde? Entonces, no sé, como yo de esta gente me espero todo porque sé que mezclan de todo, pero a la misma vez no me quiero poner el listón allá arriba para no decepcionarme, pues estoy un poco como así esta vez, ¿no? Estoy un poco como en stand-by, en plan, ¿qué va a hacer? Así que vamos a ir directamente a la reacción de una vez. La última vez que hice una reacción de Sleep Token, por mucho que pusiera la letra, me quedé así como en shock realmente, porque fue como demasiado choqueante el reggaetón de por sí, ¿no? Entonces no estoy segura ni de qué pasé, no sé si le voy a poder decir algo de la letra, así que simplemente voy a escuchar la canción, vamos a ver qué nos presentan. Es decir, el viernes que viene no, sino el siguiente viernes sale el álbum completo, así que veamos la nueva ofrenda. La que iba a estar más calmada, ¿eh? Perdón. Estaba comentando ayer, yo creo que se viene la canción tristona, la canción lentorra, la canción así como más bajita y demás. Empieza con un piano, no sé si luego me vas a romper y me vas a reventar, pero me esperaba un pianito, es lo único que podría esperar. Ahora sí, continuamos. No alabaster carvings or faces on a falling would prevent my head from fading to black. And it feels like falling into the sea from outer space in seconds to me. And I play discordant days on repeat until they look like harmony. Todo armonioso ahí también. When the river runs dry and the curtain is cold, how will I know if I can't see the bottom? Come up for air and choke on it all. No one else knows that I've got a problem. What if I can't get up and stand tall? What if the diamond days are all gone? And who will I be when the empire falls? Wake up alone and I'll be forgotten. No. ¡Ah! ¿Esto qué es? Well, I know I should be touring. I know these chords are boring, but I cannot wait to killing the game. Gracias. No golden grand pianos or voices from the shadows will do anything but feel the same. Este verso es perfecto con lo que estoy sintiendo, lo que está pasando. When the river runs dry and the curtain is cold, how will I know if I can't see the bottom? Come up for air and choke on it all. No one else knows that I've got a problem. What if I can't get up and stand tall? What if the diamond days are all gone? And who will I be when the empire falls? Wake up alone and I'll be forgotten. Nobody told me I'd be begging for relief. When what is silent to you feels like it's screaming to me. Well, nobody told me I'd get tired of myself when it all looks like heaven, but it feels like hell. When the river runs dry and the curtain is cold, how will I know if I can't see the bottom? Come up for air and choke on it all. No one else knows that I've got a problem. What if I can't get up and stand tall? What if the diamond days are all gone? And who will I be when the empire falls? Wake up alone and I'll be forgotten.
baterías mucho. Espérate. Estoy triste. Quiero ver si sale algo aquí. Vale. ¿Y qué es lo que está saliendo? Hay alguien aquí con una capa y una capucha que por un momento pensé que es el propio Bessel, pero no lo sé. Hay aquí más bestias de estas con las que pelean. Que podría ser Bessel. Y esto podría ser el... No me sale, hay un stand, como un stand que saca cuando da los conciertos en el que da los discursos. Y podría ser él con eso puesto. Y ahora ya no está aquí, está como caído. Y está esta gente como que triunfó. No sé, estas imágenes después de los vídeos son una locura. Vale, tengo muchísimos sentimientos encontrados para variar. Lo único que me podría imaginar y me podría esperar de esta canción era un pianito que fuera más flojita, que fuera más bajita. Y sí es verdad que hay una de las partes que me resulta como que es la típica canción de banda de sonora de película, pero es que justo en ese momento la letra te dice: sé que estos acordes son aburridos, pero no puedo estar todo el día matando el juego, por así decirlo, así que me parece como que perfecta la frase para eso. No grandes pianos dorados o voces desde la sombra harán que todo se vuelva a sentir de la misma manera. Esta letra me pone triste, tío, me pone triste porque ya con el cambio de máscara y con la primera canción de alguna manera yo sentí que iba a haber una despedida. De hecho, no pensé que fueran a sacar un cuarto álbum porque, si se dan cuenta, la primera canción... es que estoy poniendo esto, me estoy poniendo sensible. El primer álbum de Sleep Token, que viene a ser Sundowning, la primera canción empieza así. La primera canción del primer álbum empieza de esta manera y la última canción del tercer álbum, que es del álbum Take Me Back to Eden, termina de esta manera. Y esto es una cosa que a mí me hizo entender y pensar que se cerraba el ciclo. Eran 3 discos, empezaba de una manera, porque la primera canción del primer álbum era como les enseñé antes, y la última canción del último álbum termina como empieza la primera. Lo que a mí me hizo entender que iba a ser como un ciclo que finalizaba. Entonces por eso yo les comenté en la primera reacción que hice que a mí me daba que ellos no iban a sacar nada más de música y que no iban a hacer nada más. Y lo que me está dando a entender ahora, lo que está pasando en Even in Arcadia, quizás es una despedida. Quizás puede ser un álbum de despedida, ya que en la anterior canción que vimos, en la canción de Caramel, empezamos a ver como que realmente el que te está hablando es como si fuera Bessel. Tengo la voz reventada. Es que no les puedo explicar lo que significa este grupo para mí, tío. Y me pone muy sensible. En la canción de Caramel vimos como si fuera Bessel que te estaba hablando ya detrás de la máscara. Empiezan a dejar como un poco de lado todo lo que viene a ser los rezos a Sleep. Parece ser como que empieza a ser este disco un poco más personal de cómo se siente él. Parece como que se está despidiendo porque está cansado de muchas cosas. Y en la letra de esta canción se puede ver, hay una parte que te dice si solo Damocles me hubiera golpeado una vez más, pero yo no sé la historia de Damocles. Vale, acabo de buscar la historia de Damocles. Voy a dejar por aquí lo que acabo de leer. Pueden pausar el vídeo por si quieren leer lo que acabo de ver yo. Lo que entiendo con la historia de Damocles era eso, o sea, que quería ser como tan afortunado y tener tanto poder y tanta riqueza como tenía Dionisio, y que una vez estuvo ahí y se dio cuenta de la afilada espada que tenía sobre la cabeza, decidió dejar de ser tan afortunado. Hay una parte de la letra que te dice: ¿qué pasaría si los días de diamante se fueron? ¿Y quién seré yo cuando el reino caiga? Despertaré solo y seré olvidado. O sea, entre esta letra y las letras anteriores me da la impresión de eso, como que hay algo que ha cambiado. De hecho, en Caramel te habla de que es como demasiado afortunado como para verse de esta manera, como siendo desagradecido, por así decirlo. Y yo creo que al final lo que está pasando, siento que por un lado lo que viene a ser toda la historia de Sleep se ha quedado en los 3 primeros álbumes, y en este álbum a lo mejor vamos a empezar a ver un poco más lo que hay detrás de la máscara, quién está ahí. Me da la sensación también de alguna manera que la musicalidad de esta canción, tal y como está preparada toda
toda la melodía como es rítmicamente, está a lo mejor más preparado para que le prestes un poco más de atención a la letra, ya que siento que hay mucha gente que simplemente escuchó Sleep Token porque wow, de repente te metía un riff muy guapo, de repente te metía un grito ahí arriba porque de repente el batería estaba loco, y siento que esta canción está hecha un poco más aburrida, más suave, por así decirlo, porque quizás eso puede despertar en el espectador un poco de curiosidad en la letra, donde yo siento que al final Sleep Token ha querido enviar un mensaje que quizás para todos no ha sido interpretado de la misma manera. Siento que hay mucha gente que simplemente los escuchó por moda, que al final, bueno, pues se agradece que escuchen tu música y tu banda, pero creo que cuando tú realmente quieres enviar un mensaje que quiere trascender más allá de ser famoso o ser reconocido o tener una vida llena de lujos, aparte de lo que dice él, que hay gente que está mencionando tu nombre y que de alguna manera los quiere destapar, supongo que tiene que ser doloroso que al final lo que tú has intentado transmitir a la gente no se haya visto o haya quedado opacado porque tú has querido esconderte, lo cual al final entiendo porque ellos mismos dijeron como que ellos no son los relevantes, ellos no son los importantes, lo importante es lo que ellos te quieren contar acerca de lo que están diciendo. Y mi pregunta realmente es ¿cuánta gente se ha parado a mirar y a entender las letras de verdad de Sleep Token? Con esto no quiero decir que yo entendí todas las letras, bueno, no, yo hay muchas letras que no entiendo y hay muchas cosas que no he entendido, pero si estoy en este estado mientras les estoy contando esto es porque sí siento que el mensaje de Sleep Token es muy profundo, quizás está demasiado oculto para según qué personas, y creo que hay personas que a lo mejor no han llegado a entender todo lo que hay detrás de ciertas cosas que dicen, dentro de lo que me incluyo, porque al final yo tampoco he entendido, al final yo nunca voy a saber si yo he sido capaz de entender lo que ellos querían transmitir, pero sí me da la sensación que quizás he sido más rebuscada con cosas de las letras, quizás he sido más rebuscada de lo que he podido compartir con ciertas personas que a la hora de hablar sobre las letras no han sacado ni un trasfondo ni nada, o a la hora de sacarlo a lo mejor no lo han querido compartir conmigo, no lo sé, pero sí es verdad que siento que por lo que sea me da la sensación de que este álbum sí me da la sensación y pienso como que Even in Arcadia, es decir, incluso en Arcadia, es como una despedida, es como el último álbum, es como una finalización, es como que lo dicho, las cosas que tenían que ver con Sleep se quedaron en esos 3 primeros discos y este disco ya viene a ser una cosa como más personal, quizás incluso despedida. De hecho no sería la primera banda, My Chemical Romance, el último álbum que sacó, no el último, sino antes de despedirse sacaron un álbum que todas las letras eran como una despedida y como mensajes a la gente que había estado ahí con ellos en todo ese tiempo. Entonces no me extrañaría nada que este álbum sea un poco más de despedida, de hacer un poco lo que quieren, un poco más lo que les apetece, a lo mejor aunque no esté tan trabajado, tan elaborado como esta canción, que no creo que la canción no esté elaborada, sino que simplemente eso es lo que dicen, no van a haber grandes pianos y grandes coros, es una cosa sin más, y que quizás de alguna manera intentar llegar con el reggaetón de la canción anterior, intentar llegar quizás a más público con la esperanza de que alguien se fije un poco más en las letras, no lo sé, es la sensación que a mí me da y la impresión que a mí me da. Me quedo triste, tío, me quedo con una sensación agridulce, la verdad, porque la canción me gusta y ese es el tema, que la canción no es que me guste porque ay, qué temazo, no creo que tengan que hacer un pedazo de temazo para que me pueda gustar una canción, y me gusta la canción en general pues por todo el recorrido que he llevado yo con Sleep Token y por todo lo que a mí me han hecho sentir y hasta dónde me han elevado y hasta lo que estoy sintiendo que están haciendo ahora. Me gusta mucho, no es de mis canciones favoritas, de hecho es que al final yo Sleep Token lo amo y lo valoro por ese mensaje más allá que creo que realmente tiene y que realmente creo que intentan dar, y que quizás no ha sido interpretado por todos de la misma manera, cosa que creo que es totalmente imposible que todos interpretemos exactamente lo mismo. Y no sé si esto se viene porque aparte de que estén cansados, quizás porque no han conseguido lo que querían conseguir, que mucha gente piensa que la fama y el dinero y el poder es como el pic de tu vida, pero realmente yo creo que lo máximo a lo que queremos aspirar todos es a la paz tuya interior, a tu paz y a tu tranquilidad. Oye, que el dinero es lo que te da esa paz, pues a través del dinero. Que te da paz, pues que tengan en cuenta lo que tú quieres decir, pues quizás eso te da paz. Que te da paz simplemente estar tranquila en tu casa con tu mascota, pues eso es lo que te va a dar paz. De hecho creo que si nos ofrecieran a todos todo el dinero del mundo a cambio de nuestra paz, yo creo que todos, quiero pensar que todos preferiríamos elegir esa paz antes que todo el dinero del mundo, ya que al final, si bien creo que el dinero y el reconocimiento son cosas que de alguna manera nosotros necesitamos como herramienta para vivir y como herramienta de validación para también sentir que existimos, que dentro de que yo abogo mucho por este individualismo, sí creo que al final pues somos seres humanos, somos seres sociales y necesitamos los unos de los otros al fin y al cabo. Sí creo que nada de eso significa nada cuando tú estás mal, y quizás
quizás se nos van, chicos. Es que no sé qué pensar. Me quedo eso con un sentimiento agridulce, me quedo con una sensación agridulce, no por la canción, sino por lo que creo que va a pasar. Hace un tiempo les comenté que quizás haría algún vídeo analizando las letras de antiguas canciones y quizás a lo mejor no un vídeo para cada canción, pero quizás lo que sí voy a hacer es un vídeo pues explicándole un poco más lo que yo he sacado de algunas canciones en concreto, aunque eso va a ser obviamente algo un poco más personal e íntimo, ya que al final mi interpretación de las canciones es mía. Pero sí me da la sensación de que al final son gente avanzada a su época, son gente que está intentando transmitir un mensaje que quizás no va a ser escuchado por todo el mundo, a pesar de que opino y creo en lo más profundo de mi corazón, y de verdad lo creo, que esto puede sonar a lo típico, puede sonar a, no sé, a qué puede sonar, me da igual a lo que suene, es lo que creo y lo que pienso. Aquí hay mucha gente que está despertando, hay mucha gente que está reconectando consigo misma y que se está volviendo a encontrar, entonces no sé. Así que nada, chicos, sin más, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, denle like, suscríbanse. Y nada, muchísimas gracias por estar por aquí. De hecho, les quería agradecer que justo esta mañana llegamos a los 700 suscriptores, así que les quería agradecer a todos los que han estado por aquí durante todo este tiempo. Gracias por escucharme, me imagino que si hemos llegado a eso es porque les gusta escucharme, les gusta escuchar las opiniones que doy o mis propios monólogos. Por lo que si sigue siendo así, pues más adelante les compartiré otro tipo de vídeos hablando de, no solo del trasfondo real que creo que tiene Sleep Token, sino de pues las charlas que les vengo a dar después de las canciones, un poco extrapolarlo al día a día y a las cosas que opino y que como creo que es la vida. Muchas gracias una vez más, espero que tengan buen día, buena noche y buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. El adiós de hoy es súper triste. Adiós, chiquis.